Bien. Buenos días, jóvenes. Clase número 10 de retroalimentación. Para todos los efectos está la clase 6B, entonces. Para primero medio A y B, en este caso, primero medio B. Estamos en la unidad número 2, la construcción de Estados-naciones en Europa, América y Chile, y los desafíos de su consolidación en el territorio nacional. Vamos a repasar el proceso de organización de la República, 1823-1830. Hay un error evidentemente ahí, no estamos en el 18.123. El contenido, periodo de organización de la República y República Conservadora. Objetivo, explicar las características del periodo de organización de la República y la República Conservadora. Habilidades, de pensamiento temporal y crítico, análisis y síntesis. Toda la información, correo profesorjua.9@gmail.com. Recordemos que ingresamos, ¿no es cierto?, a lo que es historia de Chile. Y que quien les habla, profesor, ya, para mí la historia de Chile es fundamental. De hecho, no sé por qué hay que enseñar la historia de Europa ni de ese cuento, ya. Pero bueno, donde manda capitán no manda marinero. Así que en la clase anterior repasamos, ¿no es cierto?, lo que es la independencia de Chile. La guerra de independencia, ya 8 años, hasta la batalla de Maipú, 5 de abril de 1818. A ver, rapidito, a ver si es que no perdimos el tiempo en la clase pasada. ¿Desde cuándo hasta cuándo dura la guerra de independencia? A ver. De 1810 hasta 1823. La guerra de independencia, excelente, pero la guerra de independencia como tal dura hasta 1818. ¿Ya? Y el proceso, con Patria Nueva incluida, hasta 1823. Muy bien, señor Collado. ¿Cuántas etapas, Caroline Pérez, cuántas etapas tiene la independencia de Chile? ¿Cuántas etapas? 3. Tres. ¿Cuáles son? Era algo así de la... es que no sé. A ver, Kevin Bravo, ¿le puede ayudar a su compañera? Si tienen malo el micrófono, está el chat, ¿recuerdan? ¿Nadie se acuerda? Pues si lo vimos el viernes pasado nomás. Yo, profe, yo. ¿Quién yo? El Iker. Iker, ya Iker, a ver, dale. Patria vieja, reconquista de Patria Nueva. Excelente, Cordero, muy bien. Perfecto. ¿Con qué acontecimiento comienza la Patria Vieja? ¿Con qué acontecimiento? Primera acta de independencia. No, el acta de independencia se firmó el 12 de febrero de 1818. Primera reunión de cabildo. Bien, Collao. La primera Junta Nacional de Gobierno. El 18 de septiembre de 1810 fue la primera vez que un criollo, es decir, un hijo de españoles nacido acá en América, específicamente en Chile, tomaba o asumía el más alto cargo del gobierno colonial en la Capitanía General de Chile, el cargo de gobernador. Por lo tanto, como ellos eran los que mandaban en ese tiempo, y por 100 años más, ¿ya? Los hacendados, ¿no es cierto?, los que están dedicados a las actividades comerciales, que se habían enriquecido con el comercio de trigo hacia el Perú, formaban la clase dirigente, ellos tomaban las decisiones, ¿no es cierto? Y por eso que ellos consideraban que el 18 de septiembre había sido el día de la independencia. Sí, fue el día de la independencia de los criollos respecto del rey de España. Pero el acta de independencia, el documento donde Chile le dice al mundo que desde ahí en adelante va a tomar sus propias decisiones sin pedirle permiso a nadie, eso es el 12 de febrero de 1818. Ese debería ser el día de la independencia nacional.
Es decir, deberíamos bailar cueca y comer empanada al lado de la playa, con chores, con calorcito. Oh, rico. ¿Ya? Bien. Personajes importantes del proceso de independencia. ¿Quién me puede nombrar alguno? ¿No? Ninguno. No se caracterizó Manuel nadie. Rodríguez. Bien, Manuel Rodríguez. José Miguel Carrera. José Miguel Los hermanos Carrera. Carrera. Los hermanos Carrera, perfecto. ¿Quién más? Bien. ¿Quién más? Bernardo Gil, no era así, era Bernardo. Bien, don Bernardo Higgins, Higgins, ¿no es cierto? Perfecto. Ya, bien. ¿Alguien me puede nombrar algo que haya hecho José Miguel Carrera, por ejemplo? ¿O no hizo nada José Miguel Carrera? Formó parte de los exaltados. ¿Cómo? Los exaltados. Ah, De un claro, era grupo. un patriota, ¿no es cierto? Perfecto, ya. Hizo el Profesor, primer... Dígame. ¿no José Miguel Carrera hizo un golpe de Estado? Fue el primer militar chileno en hacer un golpe de Estado, perfecto, muy bien. Ya, pero igual hizo cosas buenas, po. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Participó en la guerra de la independencia? Perfecto, muy bien, participó en la Guerra de Independencia. Perdió todas las batallas, pero bueno, la intención es la que vale, ¿no es cierto? Y eso nomás, y no hizo nada más el José Miguel. ¿Mm? ¿Fue un político y militar? Sí, bien. ¿Qué más? Creó el Instituto Nacional, creó la Biblioteca Nacional, la primera bandera, el primer escudo, establece relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Durante su gobierno se crea el primer periódico de Chile, La Aurora de Chile, bajo el mando del curita Fray Camilo Enríquez. Hizo hartas cosas José Miguel Carrera, chicos, hartas cosas. Y algo que ha hecho O'Higgins, bueno, firmó el Acta de Independencia de Chile. Ya participó en las batallas que liberaron Chile, pero en realidad recuerden que a Chile lo liberó el ejército argentino, ya al mando de don José de San Martín, no se olviden. Bien, entonces, una vez hecho ese repasito, aquí está Proclamación y Jura de Independencia de Chile por don Pedro Subercaseaux en 1945, pero esto es Santiago, ya, aquí, eso es lo que hasta el día de hoy es el Museo Histórico Nacional. Pero recordemos, la independencia se firma en la ciudad de Talca, no en Santiago, y se firma un 12 de febrero de 1818. ¿Ya? 1810-1814, Patria Vieja, 1814-1817, Reconquista, 1817-1823, Patria Nueva. Acontecimientos que marcan esta etapa de la historia de Chile. Primero, Junta Nacional de Gobierno, con Mateo de Toro y Zambrano a la cabeza. En 1814, desastre de Rancagua. Pregunta, desastre de Rancagua. ¿Qué podríamos decir acerca del desastre de Rancagua? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tener cuando estudiamos historia? Vemos Se tiene que ver de las dos partes. Los puntos de vista. de los dos. Tenemos que ver los dos puntos de vista. Excelente, muchachos. Excelente. Para Solo los para uno patriotas, fue el desastre, para otro fue una victoria épica. Bien. ¿Para quién fue un desastre? para los patriotas, A los patriotas. ¿Y para los realistas, para los españoles? una victoria. Una brillante victoria, porque en estricto rigor los patriotas tuvieron que salir corriendo.
Suena duro, ¿ya? Pero si O'Higgins no hace esa carga desesperada para arrancar, los toman presos o los matan a todos, ¿ya? ¿A dónde se va a refugiar lo que quedó del ejército patriota? Argentina. A Argentina. ¿Y a qué parte de Argentina? Mendoza. Mendoza. Nuestros vecinos, si nosotros cruzamos la cordillera, llegamos a Mendoza. Argentina. Ya en Argentina, muy bien, perfecto. ¿Ya? ¿Y cómo se llamó el gobernante, el gobernador argentino que organizó el Ejército Libertador? José de San Martín. José de San Martín, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien. En la batalla de Chacabuco, ¿quiénes pelean? Los realistas y los patriotas, ¿no? Los realistas y los patriotas. Bien, excelente. Perfecto, chicos. ¿Y por qué renuncia Bernardo O'Higgins? ¿Por qué habrá renunciado Bernardo O'Higgins? Quería darle el cargo a otra persona. ¿Y a darle? ¿Seguro? Rendirle el honor. No. ¿Quién se la juega? ¿Por qué habrá renunciado O'Higgins? Porque lo obligaron a hacer. Lo obligaron, ¿no es cierto? Acuérdense que él tomó medidas impopulares, ¿ya? Abolió una costumbre que tenían los hacendados, que era la de heredar a su hijo mayor toda la hacienda, para que ésta no se dividiera entre los hermanos y así perdieran poder, perdieran prestigio. Él prohíbe el mayorazgo, prohíbe los escudos de armas. Entonces los criollos, que aparte de tener el poder económico, aparte de tener el poder social, porque mandaban sobre sus inquilinos y sus peones, también querían tener símbolos de estatus de que ellos eran los mejores. Acuérdense que Chile, entre 1810 y 1820, es pequeñito. Chile llega al norte hasta el río Copiapó, al sur hasta el río Maule, ¿ya? Chile limita al norte con el desierto de Atacama. Perú limita al norte con el desierto de Atacama. A ningún país le importaba ese desierto porque no había vida, no había agua, no se podía cultivar, no se podía tener animales. Pero una vez que se empiezan a descubrir riquezas en el desierto de Atacama, guano en la costa, plata, salitre, todos eran dueños del desierto de Atacama. Los peruanos, los chilenos, hasta los bolivianos metieron su cuchara, no teniendo cuchara que meter ahí. ¿Ya? Por el sur llegábamos hasta el río Biobío. Al sur del río Biobío vivía el indómito pueblo araucano, vivían los mapuches, vivían en forma independiente. Y el Estado chileno así lo reconocía. Hacia 1880 el Estado chileno usurpa, les roba la tierra a los mapuches, ya sea por el engaño o por la fuerza. O, por qué no decirlo, alguno de los mapuches cedió voluntariamente a sus tierras, pero fueron los menos. El 90% de la población vive en el campo, en las haciendas, ¿ya? O son peones, campesinos libres, que ofrecen su trabajo libremente, hacienda en hacienda, o inquilinos, quienes a cambio de un pedazo de tierra para cultivar y mantener a su familia, tienen que trabajar para el patrón o dueño de la hacienda los 365 días del año. El 90% de la población es analfabeta. Solamente el 10% de la población vive en ciudades, si le podemos llamar ciudades. ¿Ya? Las ciudades a comienzos del siglo XIX en Chile no tenían más de 20.000 habitantes.
Santiago, que era la ciudad más importante, no tenía más de 300.000 habitantes. ¿Ya? Ese es el contexto ya del nacimiento de nuestro país. Desde el punto de vista social tenemos una pigmentocracia. La sociedad chilena se divide por el color de la piel, siendo los blancos europeos los que tienen el poder económico, son dueños de las haciendas, de la actividad comercial, de la incipiente actividad bancaria. Se le unen los extranjeros que llegan a Chile, y evidentemente un extranjero, un Subercasó, ¿no es cierto?, un Edward no se iba a casar con una mestiza, con una india, con una zamba, una mulata, sino que con una española, ¿ya? Y ellos entonces conforman el grupo dirigente, los que tienen el mando, los que mandan desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y a partir de 1818, desde el punto de vista político. Son los que asumen los cargos de mando, los cargos de gobierno. Pero recordemos, ellos no tienen experiencia política. Siempre estuvieron excluidos del aparato administrativo del Imperio Español. ¿Ya? Todos los funcionarios de alto cargo, acuérdense, venían de España. Entonces este grupo dirigente tuvo que aprender a gobernar. No sabían gobernar. Sabían gobernar su hacienda, pero no sabían gobernar un país, por chiquitito que fuera. ¿Ya? Y esto nos lleva entonces ya al periodo 1823-1830. Luego de la abdicación de O'Higgins, en 1823, hasta la batalla de Lircay en 1830, existió en la naciente República de Chile varios intentos de organización política que obedecían a las diferentes corrientes de pensamiento de los protagonistas de la época. Este periodo ha sido objeto de un intenso debate entre los historiadores, debido fundamentalmente al número de gobiernos que se sucedieron y a las distintas constituciones que se promulgaron. Los historiadores han definido este periodo de distintas maneras: anarquía, ensayos constitucionales u organización de la República. De esta manera se puede decir que en estos años se dieron varios intentos de organización que intentaban materializar en construcción de constituciones o ensayos constitucionales. Una constitución, como lo vamos a ver en la próxima clase, es una ley que organiza al Estado, ¿ya? Donde establece el ordenamiento jurídico, la división de los poderes del Estado y los derechos y deberes de los ciudadanos. Es la ley que organiza un país, siendo la ley una norma que regula la conducta de las personas para que éstas hagan lo que la sociedad en su conjunto considera que es lo bueno. ¿Ya? Así que vamos a hacer esa clase, que yo estoy al debe, que tenemos que hacerla. En este periodo de la guerra de independencia hacia adelante, los criollos, estos blancos, los hijos de españoles nacidos acá, los dueños de la hacienda, los blanquitos, ¿ya? Se dividieron en dos grupos. Todos son familiares, ¿ah? Todos son familiares, hermanos, cuñados, primos, concuñados, padrinos, ahijados. ¿Ya? Chile es muy pequeñito, las ciudades son muy pequeñitas, todos se conocen. Pero, como todos los seres humanos tenemos pensamientos distintos, igual en ellos hubo división desde el punto de vista de las ideas. Los conservadores, llamados pelucones, porque eran nostálgicos de la monarquía, cuando se usaban pelucas, ¿no es cierto?, blancas, donde había todo un ritual, ¿ya? Eran de tendencias conservadoras, hombres ricos, aristócratas, muchas veces antiguos realistas, partidarios del rey, partidarios de gobiernos fuertes y centralizadores, como las monarquías absolutas, y también los caracterizaba su irrestricto apoyo a la Iglesia Católica. Consideraban a la Iglesia Católica como una institución fundamental en el desarrollo de un país. En este grupo se distinguen los o'higginistas, que era grupo de amigos personales de O'Higgins, que exigían su retorno del exilio. Recordemos que
O'Higgins se va exiliado al Perú, quienes los reciben con los brazos abiertos porque él financió la expedición libertadora del Perú. Así como los argentinos ya organizaron un ejército libertador para Chile, chilenos y argentinos fueron a liberar a Perú. Por eso que los peruanos en agradecimiento le ofrecen asilo, le ofrecen protección, le dan una hacienda ya para que mantenga su nivel de vida. Todos los descendientes de Bernardo O'Higgins son peruanos, viven en Lima, todos los descendientes. O'Higgins tuvo un solo hijo reconocido, don Demetrio O'Higgins. Hijos por fuera, montones, como era la costumbre de los hacendados en ese tiempo. También había otro grupo al interior de los conservadores que ellos eran seguidores de don Diego Portales, que era un empresario y político que se dedicó a comerciar una serie de productos como el tabaco a bajo costo, pues manejaba el monopolio, que en ese tiempo se llamaba estanco. Monopolio, ya exclusividad en la venta de un bien o un servicio, eso es un monopolio. En este caso, exclusividad de la venta del tabaco. Nadie más podía vender tabaco que la empresa de O'Higgins. Por eso que a sus seguidores se la llamó los estanqueros, porque Diego Portales manejaba el estanco del tabaco o el monopolio de la venta del tabaco. Por otro lado tenemos a los liberales, ya, quienes los conservadores le decían pipiolos, jóvenes inexpertos, ya, mocosos, ¿qué se han imaginado? Cabros chicos. Esa es la idea de pipiolo. De tendencias liberales, influidos por los ideales de la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad, libertad, teoría de separación de los poderes del Estado, principio de soberanía popular, ¿no es cierto?, la existencia de una constitución para organizar a un país, respeto a las libertades y los derechos de las personas. Eran jóvenes, aristócratas, ¿quién más? Los que podían viajar y costearse un viaje a Europa en ese tiempo, que era una cantidad inmensa de plata. Y allá, ya, por ejemplo, los hermanos Carrera, Manuel Rodríguez, Bernardo O'Higgins, que estuvieron en Europa. Ellos conformaban este grupo. Y aquí se distinguían los carrerinos, que estaban enojados con O'Higgins por los sucesos de Mendoza, básicamente por el fusilamiento de los hermanos Carreras y posteriormente de su hermano mayor y el más conocido, don José Miguel. Uno era Juan José Carrera, otro era Luis Carrera, y era José Miguel Carrera, y su hermana, la de la Refalosa, la Javiera Carrera. Ya, Javiera Carrera bailaba la Refalosa. Por eso que este colegio que está acá en la avenida de Aguirre, de niñitas, se llama Colegio Javiera Carrera. Rápidamente. Quien sucede a O'Higgins es el general don Ramón Freire, como director supremo entre 1823 y 1826. ¿Ya? Básicamente está más preocupado de incorporar Chiloé a nuestro territorio porque seguían, ¿no es cierto?, fieles al rey de España. Y él manda, ¿no es cierto?, a don Juan Egaña para que redacte una constitución, lo hace en 1823, la que recibe el nombre de Constitución Moralista. ¿Ya? En ella aparecen entrelazadas las materias que organizaban el Estado con las de carácter estrictamente moral. Así, por ejemplo, estableció un registro donde anotarían las acciones grandes y benéficas de los ciudadanos. Visitadores especiales recorrerían las provincias para vigilar el desempeño administrativo y moral de las autoridades, como la intención de pretender reglamentar y valorar el comportamiento incluso privado de los ciudadanos, hacen imposible ponerla en práctica. La Constitución, muchachos, básicamente garantiza la libertad y la privacidad de las personas. Por eso yo no los puedo obligar a que prendan la imagen, porque es un derecho de ustedes. Mío también, Yo perfectamente podría hacer la clase solamente en audio, porque no quiero que vean mi refri, no quiero que vean mi casa, ¿ya? A él lo sigue don Manuel Blanco Encalada, que dura solamente 2 meses, ¿no es cierto?, de julio de 1826, ¿ya? Sí, a septiembre de ese mismo año. Durante su gobierno se trata de implementar en estos 2 meses las famosas leyes o sistema federal.
pero a mí me gusta que me vean y me gusta verme a mí, así que ahí volví, ¿ven? Bajo el impulso de las ideas federales inspiradas en los estados de este tipo, por ejemplo Estados Unidos, se dictaron 8 leyes de carácter constitucional que dividían el país en 8 provincias: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé, dotadas cada una de asambleas provinciales y con un intendente asignado por las municipalidades respectivas. Este proyecto fracasó por no guardar relación con la realidad chilena, que básicamente las grandes familias del país estaban concentradas en Santiago y no querían transferir su poder a las provincias, lo que ocurre hasta el día de hoy. Las principales decisiones del país se toman en Santiago. No es de ahora, ha sido desde siempre, muchachos. Dice: la implementación del federalismo dificultaron la marcha del gobierno, lo que llevó a Blanco Encalada a renunciar ese mismo año, y al consecuente abandono del sistema federalista. Como sucesor asumió el vicepresidente don Agustín Eizaguirre hasta enero de 1827. En este complejo escenario volvió a gobernar por un corto periodo Ramón Freire, quien ante la hostilidad del Congreso debió dimitir, renunciar. En su reemplazo asumió el general Francisco Antonio Pinto, quien llamó a elecciones para formar un nuevo Congreso Constituyente, en el que los liberales, tras alcanzar la mayoría, promulgaron la Constitución de 1828. Esta fue redactada por don José Joaquín de Mora. Fue para muchos la más avanzada de su tiempo. Amplió el derecho a sufragio, el derecho de votar, equilibró los poderes ejecutivo y legislativo, estableció un Congreso bicameral, diputados y senadores, y sostuvo una mayor tolerancia religiosa. Su fracaso radica en que se consideraba muy avanzada para la época y recibe fuerte oposición del grupo conservador. Ya. El apogeo del liberalismo llevó a la oposición política, conformada por conservadores, o'higginistas y estanqueros, a unirse en su contra y comenzar una disputa política que alcanzó su máxima tensión en las elecciones presidenciales de 1829, cuando la oposición se negó a aceptar el resultado, aduciendo que este era una trampa del gobierno, hecho que desencadenó una guerra civil. Se denomina guerra civil a cualquier enfrentamiento bélico cuyos participantes no son en su mayoría fuerzas militares regulares, sino que están formadas o organizadas por personas generalmente de la población civil. Su característica más común es que el conflicto armado se desarrolla en un mismo país, enfrentándose entre sí personas de un mismo lugar, ciudad, pueblo, comunidad, defendiendo generalmente dos ideologías o intereses distintos, que fue lo que pasó en diciembre de 1829 y enero de 1830. En 1829, en diciembre, está la batalla de Ochagavía, se enfrentan conservadores y liberales, y en enero de 1830, cerca de un lugar llamado, ¿no es cierto?, Lircay, se enfrentan las tropas de los conservadores, al mando del general Joaquín Prieto, y de las tropas liberales al mando del general Ramón Freire. Triunfan los conservadores. El resultado de esta confrontación fue favorable a las fuerzas conservadoras lideradas por Diego Portales y el general José Joaquín Prieto, asumiendo este último la presidencia de la República en 1831. Bajo su gobierno, secundado por Portales, en los ministerios de Interior y Guerra, se promulgó la Constitución de 1833, que sentó las bases de un régimen autoritario que trajo la anhelada estabilidad al sistema político chileno. Él es el padre intelectual de la ley o Constitución de 1833, que le da estabilidad al país por casi 100 años, para ser más específico, 92 años. En conclusión, el periodo 1823-1830 es el de la organización de la República. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la República? ¿Qué es una Constitución? ¿Qué es una ley? ¿Ya? ¿Cuáles son los poderes del Estado? ¿Qué es el principio de soberanía nacional? Lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? En este periodo se realizan varios ensayos constitucionales. La Constitución Moralista de 1823 de Juan Egaña, las leyes federales de 1826 de José Miguel Infante, la Constitución Liberal de 1828 de José Joaquín de Mora, ¿ya? Y se caracterizan estos 7 años por la tensión política entre liberales, llamados pipiolos, y los conservadores, llamados pelucones. Esto desata la Guerra Civil de diciembre de 1829 y enero de 1830, la que tuvo su desenlace en la batalla de Lircay en enero de 1830, donde triunfan los conservadores.
Este marco da inicio a la República Conservadora, 1831-1861, también llamado el Orden Portaliano. ¿Dudas, preguntas, consultas? No, yo no. ¿No? ¿No? Qué bueno. Ya, muchachos, quedamos hasta acá entonces. Vamos a dejar la grabación hasta aquí. Stop recording.